Hola, buenos días. Buenos días, Oscar, Pedro, ¿qué tal? Bueno, pues vamos a dar comienzo al webinar, impulsando el éxito a través de la excelencia de procesos. Lo primero de todo, dar gracias a Oscar, que está aquí con nosotros por parte de SAP, y dar gracias a SAP por este recorrido con el que estamos haciendo pues todo este esfuerzo, todas estas ganas, estos proyectos con la excelencia de procesos y con Signavio y bueno, que estamos juntos a por ello y a seguir. Gracias, Oscar. Y Gracias a vosotros, Manuel. bueno, los ponentes de hoy seremos yo el primero. Bueno, estoy aquí como consultor de negocio de procesos de SAP Signavio. Óscar es especialista en SAP y en parte de procesos y nos hará una presentación de cómo se concreta el valor de la herramienta. Y Pedro Melendo, pues también consultor especialista con muchos años de experiencia en su espalda, pues también para orientarnos un poquito en algunos temas del webinar. Entonces, eh, simplemente para visualizar un poco qué es lo que haremos en el día de hoy. Hoy tenemos 4 temas que queremos compartir con vosotros, 4 puntos. Empezaremos hablando un poco qué es esto de la excelencia de negocio, que suena muy formal, pero que ya veréis que está en el entorno de todos nosotros lo que vamos a hablar y es muy cercano, ¿vale? Y luego pues le pasaré la palabra a Óscar para profundizar un poco en la herramienta, tener un rato de meternos a navegar con él, un poco lo que hay. Y luego Pedro pues nos ayudará a ver cómo se aplica todo esto, cómo nos adaptamos también a todas las casuísticas de los clientes, que esto es muy interesante. Y luego al final pues yo comentaré también un poco cómo se han dado las experiencias ya anteriores en diferentes algunas industrias y esos casos de éxito pues en qué se han convertido, ¿no? Y al final de la presentación, importante también, pues que podéis ir lanzando preguntas por el chat, por el Q&A y a partir de ahí, pues al final de la presentación os daremos respuesta a las que nos vayan pasando y si quizás algunas de ellas ya se vayan respondiendo durante la marcha, aquellas que sean más rápidas de contestar, ¿vale? Así que sepáis que está todo esto aquí, ¿vale? Un aviso rápido. Durante el webinar saltará alguna encuesta que veréis en la pantalla como un pop-up. Entonces, simplemente para estar avisados que no os asuste porque se verá así de repente en la pantalla y que simplemente pues es para, bueno, mantener un poco de dinamismo, ¿vale? Entre nosotros. Venga, pues arrancamos. Entonces, bueno, le hemos llamado así a este webinar porque consideramos que la gestión de procesos y el funcionamiento a través de procesos es una de las claves de éxito, ¿no? Para las organizaciones y justo además en el momento en el que vivimos ahora mismo con la digitalización, con la inteligencia artificial, con todos estos nuevos retos a nivel de metodología y de gestión de personas, pues es súper clave poder tener integrados los procesos dentro de la organización, ¿no? Entonces, pero ¿esto en qué se concreta, no? Al final, todos tenemos una serie de casuísticas en nuestras organizaciones que nos representan, ¿no? Entonces, aquí en esta slide un poco lo que buscamos es que también vosotros podáis sentir representado un poco lo que podéis estar viviendo en vuestro día a día, ¿no? Ahora saltará también un pop-up, ¿no? El primero de todos, con la encuesta, para preguntaros también si es alguna de las cosas que puede ser que estéis viviendo, ¿no? Nosotros tenemos la experiencia con nuestros clientes de que normalmente en los 2 últimos años pues son las cosas que más se repiten, ¿no? Tengo costes y tiempos que no sé dónde provienen, que no tengo información objetiva de por qué está ocurriendo así, tenemos implementación de herramientas, de transformaciones digitales, de migraciones en los que hay incertidumbre, en la que no tenemos medios suficientes o vemos que no se está implementando de la manera que nos gustaría, con el porcentaje de aprovechamiento que nos gustaría. Todo este tipo de cosas que están sucediendo pues continuamente en nuestras organizaciones, ¿no? Y va generando pues eso, también una sensación de descontrol a veces, ¿no? De pérdida de orden y que deseamos poder enfocar de alguna manera, ¿no? Y aquí es donde viene pues la propuesta de valor del día de hoy, ¿no? O sea, al final la optimización a donde nos lleva es a poder dar respuesta a la mayoría de las circunstancias en las que por
tener un cierto desconocimiento de cómo funcionan los procesos y desorden, nos vemos en muchas de estas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo primero de todo que obtendremos, ¿no? Pues eficiencia de procesos, que no es más que ser capaces de interpretar y conocer cuáles son los costes y los tiempos que nos están penalizando dentro de nuestro funcionamiento, ¿no? A partir de aquí, o sea, tenemos muchos impactos concretos dentro de la organización. Al final, generar un mejor ambiente laboral, que las personas estén integradas dentro del funcionamiento de las metodologías, de los sistemas, que los sistemas se aprovechen y que todo esté bien disciplinado y definido, ayuda a que sean más productivas y al final que estén más contentas en su funcionamiento diario. Y eso repercute en la retención del talento incluso, ¿no? A partir de aquí necesitamos tener una transparencia de procesos, que esas personas sepan cómo tienen que trabajar, que sepan a qué roles se tienen que dirigir o quiénes son los responsables de diferentes áreas, de diferentes actividades incluso, y cómo todo eso tiene que fluir dentro de la organización. Y conocerlo es clave para que funcione correctamente. Luego, todo lo demás, o sea, ahora hemos hablado más de personas, pero también tenemos toda la parte de tecnología. Necesitamos en las organizaciones del día de hoy, pues que el funcionamiento sea a través de los datos y que sean datos accionables, no datos aislados que a veces, pues sí, podemos conocer, que podemos tener en un business warehouse, pero que a veces, ¿cómo los utilizamos? ¿Cómo obtenemos acciones que salgan de estos datos, ¿no? Pues es clave tener integrado la parte de dato y la de proceso para poder ser una organización que funcione con esos drivers, ¿no? Y a partir de aquí, pues vamos a sacar posibilidades de innovación, que seguramente será una de las grandes incógnitas que haya muchas de estas de vuestras organizaciones, ¿no? Porque al final todos queremos innovar, todos queremos invertir en tecnología, pero ¿cómo priorizas, ¿no? ¿Cómo tomas esas decisiones? Algunas son más evidentes, otras no lo son tanto, a veces el retorno es más evidente, otras veces no lo es tanto, ¿no? Y esto es una de las claves de esta propuesta de valor, ¿no? Que al final, pues si hacemos una automatización o una inteligencia artificial, que se sepa por dónde va a ir todo esto, ¿no? Y por supuesto aquí también tenemos una reducción en inversión en tecnología, que es uno de los grandes, eh, bueno, por decirlo de una manera coloquial, melones dentro del budget, ¿no? De todos nosotros. Y cómo hacer esto, ¿no? Cómo conseguir que los sistemas estén integrados entre sí, que no se estén pisando unos a otros, que se aprovechen realmente, que lo que decidamos implementar sea realmente lo que necesitamos. Este tipo de cosas que al final, sumado a la parte de personas, están impactando en los objetivos estratégicos. Al final, el tener una buena gestión de los procesos es para responder a la estrategia, ¿no? No hay más, ¿no? Y por supuesto, al final del ciclo de gestión de los procesos está la parte de compliance, las conformidades, el tener un seguimiento y una monitorización que permita poder gestionar los riesgos, poder darse cuenta lo más rápido posible de dónde están las incidencias y a partir de ahí poder resolverlas cuanto antes. Esto es un poco una propuesta potente de cómo conseguir esa excelencia de la que hablábamos antes, ¿no? Y también un poco lo que queríamos era mostraros cómo llegamos hasta aquí, ¿no? O sea, que por si hay algunos que estén en otra página, por qué esos procesos son esta clave del éxito y por qué todo lo que os hemos presentado ahora como propuesta de valor es algo a lo que hay que responder desde los procesos, ¿no? Entonces, simplemente para iniciar, un proceso es una consecución de actividades en forma de flujo que tiene un inicio y un final, ¿no? Y todos los procesos se repiten de forma periódica, o sea, es una de las definiciones, y tienen siempre un resultado, ya sea un documento, ya sea un producto, ya sea lo que sea, tiene un resultado final. Al final responden más a la definición de operación que de proyecto. Un proyecto no se repite, solo se realiza una vez, ¿no? Entonces, como todos sabemos, nuestros sistemas operativos tienen que ser los que estructuran la actividad, ¿no? Entonces, los procesos tienen por definición la responsabilidad de accionar la estrategia, que es esta frase que aparece aquí en el medio, que me parece súper clave. O sea, muchas veces dejamos los procesos sin trabajar porque pensamos que simplemente es algo que tenemos como una responsabilidad hacia la calidad o como algo que nos pueden pedir en una ISO o en algún sistema concreto. Pero si están correctamente integrados y funcionando de manera disciplinada, deberían ser aquellos que den respuesta a cómo se está trabajando, ¿no? Y eso al final es lo que define cuando estás en una gestión madura de procesos, que al final están orientados a la disciplina, que es tener bien definidos los roles, bien definidos las actividades y bien definidas todas las partes que impactan en cómo se está trabajando, que son eficientes, que no hay grandes cuellos de botella, que cuando hay problemas se detectan rápidamente, que ayudan a cumplir esos objetivos y que, por supuesto, como comentábamos antes, pues
colaboran con la transparencia, ¿no? Con la transparencia entre las personas y que les ayudan a funcionar de manera correcta. Entonces, para llegar hasta aquí, a este punto final, nosotros, y también con colaboración con SAP, hemos hecho un pequeño roadmap que se ve aquí abajo de cómo sería esa implantación, ¿no? Sobre todo porque, bueno, al final, seguramente de los que estamos aquí, cada uno estará en diferentes puntos de madurez, nunca estamos en un blanco o un negro, ¿no? Siempre hay experiencias de hacer cierta definición, de hacer cierta gestión, y hay que avanzar en ello, ¿no? Entonces, estas 6 etapas son a alto nivel y se podría profundizar mucho más si queréis continuar en otro momento, en otra charla, ¿no? Pero es muy sencillo. Al final es una primera etapa en la que hay que identificar cuáles son los puntos de dolor y cuál es el valor al que está orientado esa empresa y desde dónde la estrategia lo quiere plantear. A partir de ahí poder definir claramente y completamente cuál es el estado actual y el estado objetivo que se quiere conseguir con esta mejora continua. El siguiente paso, que le llamamos exploración, al final es no solo tenemos los datos que conocemos subjetivamente, sino que necesitamos objetivizar con los datos pues de la herramienta, de los sistemas, de las personas y poder hacer una comparativa entre qué es lo que está ocurriendo en un lado y en otro. Y a partir de ahí poder sacar un plan de acciones con los gaps, con las diferencias que se tenga entre una parte y la otra, ¿no? Con ese plan de acciones nos vamos a la parte de ejecución y debemos priorizar según pues, el proceso en concreto con el que estemos trabajando, cuál es el mayor valor, cuáles son las que ayudan a evitar riesgos, cuáles son las propuestas que nos aportan más en el corto plazo, por ejemplo, ¿no? Hacer una priorización para empezar en esa ejecución. Siempre se arranca con un proceso, con 2 procesos, y a partir de ahí se llega a la fase de expansión, que al final es repetir lo mismo que hemos hecho anteriormente, pero en forma de cultura, para todas las áreas de la empresa, todas las áreas deseadas. Y en esa fase es muy importante, en principio ya el sistema ya lo estamos probando, ya la hemos corroborado que tiene ese valor, entonces es muy importante las personas, sumar a las personas clave, a los líderes y hacer una difusión clara, ¿no? de cuál es la estrategia. Y por último, pues sería la monitorización. En el caso de la mayoría de vosotros, pues seguramente habéis tenido algún proceso de producción o algún proceso en el que tú monitorizas realmente cómo están funcionando los procesos físicos. Pues esto se puede aplicar a cualquier proceso de negocio. Entonces, una vez que tú tienes montado todo tu sistema, tienes para poder implementar ese sistema de mejora continua con metodología, pues tener pues KPIs, tener unos dashboards, tener una parte de insights accionables que permitan ver qué acciones tienes que tomar y dónde se te están yendo pues, las ineficiencias, los riesgos, ¿no? A partir de ahí. Entonces, una de las cosas que queríamos también contar hoy, un poco a nivel de conocimiento también, es cómo hemos llegado al presente, ¿no? Esto lo voy a contar muy rápido, como el PPT se os va a pasar, pues no hay problema en que luego lo leáis con más calma, ¿no? Pero al final venimos de una cultura de procesos que era súper artesanal, que provenía pues, de la época de Ford, del automovilismo y de todas las cadenas de producción, porque era una necesidad. Se necesitó que para poder trabajar mejor era una necesidad en lo físico, ¿no? Pero conforme se fue avanzando en esto, se empezó a digitalizar esa gestión de procesos, esa visualización, y empezaron las herramientas de modelado, que simplemente eran para mejorar el punto anterior, era para poder coordinar y cooperar mejor en esa visualización. Y son muchas de las herramientas que quizás algunas personas de aquí ya habéis utilizado, ¿no? Pues como Aris o etcétera, etcétera. A partir de aquí, ¿qué es lo que nace? En otros sectores empiezan a aparecer la necesidad de la mejora continua. Empiezan a integrar nuevas metodologías y se dan cuenta de que sin los procesos no puedes ni aplicar metodología ni aplicar sistemas de mejora continua, ¿no? Entonces, se empieza a ver que se necesita una cultura integrada de procesos. Y eso es lo que entra en la capa basal de las organizaciones. Que la estrategia, lo que decía antes, tiene que estar como definiendo los procesos, ¿no? Entonces, a partir de aquí, se empieza a madurar en otros aspectos. Se ve la necesidad de la tecnología para que, pues como muchos habréis tenido también en vuestras experiencias, implementamos un nuevo sistema, ya sea un RP o sea otra cosa, y lo primero que te pide eh, el proveedor es que si los procesos, ¿no? O sea, cuál es el ASIS con el que estás trabajando actualmente, cómo podemos revisarlo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro, esto empieza a integrar mucho cómo funcionan los procesos, pero ¿qué pasa? Que hay un siguiente nivel y es cómo esto se empieza a notar la subjetividad, ¿no? La subjetividad de todas estas cosas que hemos hablado anteriormente, de estas 3 fases. Entonces, la fase final, que es esta visión holística,
lo que busca es una objetivización total de lo que está pasando. Conseguir los datos y a través de minería de procesos que esa mejora continua esté impactada continuamente por la visión real, no solo la subjetiva que cada uno tiene de su organización. Y aquí empiezan a nacer ya los modelos organizativos centrados en procesos, ¿no? Y esto es un poco el punto al que quería llegar aquí para explicar que SAP Signavio es lo que entra aquí, ¿vale? Es una herramienta orientada totalmente a que esa optimización permita conectar el negocio con las áreas de tecnología, con las áreas de IT, y que sea desde una objetivización total en la toma de decisiones. Entonces, SAP Signavio, igual alguno ya habéis visto, alguna ya habéis visto esta rueda alguna vez, es una suite que integra todas las diferentes disciplinas de la gestión de procesos. Y los bullet points de los que hablábamos antes de la propuesta de valor son respondidos por cada una de las capacidades que aporta estos módulos, ¿vale? Entonces, muy rápidamente, porque ya le quiero pasar la palabra a Óscar, os explico que hay una primera parte modular que se dedica al análisis y a la minería de procesos, que son el Process Intelligence y el Process Insights. Estos dos módulos, pues sobre todo lo que aportan es esa visualización y objetivización de datos dentro del resto de acciones que se pueden ver en el resto de módulos y trabajar de forma integrada con esos datos. A partir de aquí, los dos siguientes están orientados a la visualización de los procesos, al modelado de los procesos y al compartir esa información. Y el último punto es la parte de governance. Es poder visualizar los procesos, poder seguir los riesgos, poder ver la parte de compliance y a partir de aquí tomar decisiones sobre la digitalización, sobre qué partes queremos automatizar, en qué nos interesa ver una posibilidad de inteligencia artificial y cómo ir siguiendo que esos objetivos estratégicos que hemos definido, que son parte de nuestro objetivo, se puedan responder dentro de este proyecto de mejora continua, ¿no? Entonces, a partir de aquí, Óscar, te paso la palabra y nos cuentas un poco más. Venga, de acuerdo. Gracias, Manuel. Venga, pues voy a compartir mi pantalla. Ahora mismo, a ver. Vale, entiendo que veis mi pantalla, ¿verdad? Así es. Vale, venga, perfecto. Bueno, pues vamos a ver ahora, bueno, os voy a enseñar una demo que tenemos en Signavio, donde pues, pone de manifiesto cómo podéis llevar a cabo la mejora, transformación y optimización de vuestros procesos de negocio. Simplemente a modo de breve resumen, Signavio es una plataforma basada en cloud que va a permitir a los clientes a entender, a optimizar y a transformar sus procesos de negocio que pueden estar corriendo en sistemas SAP o en sistemas no SAP. Y como decía Manuel, es una suite modular que comprende o que contiene una serie de módulos con un propósito particular. En la demo vamos a ir dando una revisión en cada uno de estos módulos. Como veréis, lo vamos a hacer de una forma totalmente transparente, ya que estos módulos están integrados entre sí. Por tanto, según vayamos cambiando de una pantalla a otra, bueno, pues no vais a notar que estamos en un módulo concreto, ¿vale? Bueno, vamos a la demo, ¿vale? Vamos al sistema. Y este es el sistema de Signavio, como veis, una plataforma en cloud. He accedido a través de mi propio navegador, el Chrome, ¿vale? Y donde Signavio propone una metodología para llevar a cabo la optimización, mejora o transformación de un proceso de negocio. La metodología siempre es la misma, parte, como contaba Manuel antes, ¿no? de la estrategia y parte de combinar, ¿no? Pues, procesos, personas y tecnología. Vamos a empezar por la parte analítica y donde vamos a hacer foco en los dos primeros módulos que comentaba Manuel, que en morado, veíamos en morado, son los módulos analíticos, y vamos a comenzar con el primero de ellos, que se llama SAP Signavio Process Insight. Este módulo es un módulo orientado única y exclusivamente a analizar los procesos del ERP de SAP e incluso Ariba. No nos valdría para analizar procesos que estén corriendo en otros tipos de sistemas. Entonces, este módulo solemos decir que es un módulo plug and play. ¿Por qué? Porque simplemente instaláis dos notas en vuestro sistema ERP, ya sea el ECC, ya sea el S4HANA, y a partir de aquí podemos conectar la herramienta de una forma automática. Y a partir de ese momento, lo que va a hacer el sistema es analizaros todos los procesos, no todos los procesos, más de 95 flujos de procesos de negocio que tenéis en el ERP de una forma automática.
donde os va a dar una serie de recomendaciones de cómo mejorar las ineficiencias que vamos a identificar. Y lo mejor de todo esto es que no vais a tener que invertir en un proyecto. Esto antiguamente, cuando queríamos hacer un assessment, cuando queríamos hacer un análisis de procesos, bueno, pues incurría en meses de trabajo, meses de consultoría, invertir mucho tiempo, mucho dinero. En este caso, ¿qué ha hecho SAP? SAP lo que ha hecho ha sido poner todo su know-how de conocimiento de la gestión del proceso de negocio, que se lleva dedicando a esto más de 50 años, ha puesto todo ese know-how en esta herramienta. Entonces, como veréis ahora, la herramienta es capaz de identificar aquellas anomalías, cuellos de botellas, ineficiencias existentes en los procesos que se ejecutan exclusivamente en el sistema ERP y, como decía antes también, en Ariba. Entonces, vamos a focalizarnos en un proceso de compras. Como veis, podemos evaluar el resultado del análisis bien navegando a través de estos procesos end-to-end, navegando a través de las diferentes líneas de negocio. En este caso, voy a seleccionar el proceso de compras. En este caso, el sistema está analizando 25 flujos de procesos. Si yo clico en un proceso, vemos el listado de procesos que están siendo analizados por la herramienta. Deciros que esto es una herramienta de análisis continuo del proceso de negocio. Es decir, analizo el proceso de una forma continua, pues a través de periodos que vamos a establecer. Vamos a focalizarnos en un proceso concreto, en un flujo, que tiene que ver con la creación de una purchase order, de una orden de compra, hasta la creación de la factura del proveedor. ¿Vale? A partir de aquí, bueno, pues lo que tenemos es el flujo, ¿no? Donde estamos en la primera etapa creando esa purchase order. Esto se lleva a cabo por el departamento de compras, típicamente. En la siguiente etapa dentro de este flujo estamos creando la recepción de mercancías, ejecutado por el equipo supply chain, por el equipo de almacén. Y la tercera etapa tiene que ver con la creación de la factura del proveedor, ejecutado por el equipo de finanzas, donde vemos también, bueno, el lead time, que le llamamos, ¿no? Cuál es el tiempo medio, mínimo y máximo, que un documento de compras, en este caso, pasa de una fase a otra. Y en este caso ya podemos estar viendo de una forma automática que tenemos el primer cuello de botella, donde tenemos 5.800 purchase orders creadas en el sistema que estamos analizando en el periodo que comprende, en este caso, de enero del 2023, 12 de enero, hasta febrero, hasta el 9 de febrero de 2023, tenemos 5.800 purchase orders, que esto representa el 100% de las purchase orders en este periodo, y vemos que solamente recibimos material por parte del proveedor, hacemos la entrada de mercancías por parte del proveedor para el 47 de estas purchase orders. Bueno, pues aquí tenemos un claro cuello de botella. Y lo mismo ocurre a la hora de crear la factura del proveedor. De esas 47% purchase orders que tenemos creada, solo somos capaces de crear un 39% de facturas de proveedor. Esto, además, lo vamos a poder ver incluso por valor monetario. Oye, ¿qué me representan estos 5.800 purchase orders en el sistema? Bueno, pues tenemos que estas purchase orders son 11,2 millones, de las cuales solo recibo material de 5,3 millones. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué problemas son los que estoy teniendo que me impiden recibir toda la mercancía por parte del proveedor? Bueno, pues esto lo vamos a poder ver con lo que denominamos blockers, ¿vale? Donde si yo despliego este botón, bueno, pues el sistema me ha analizado automáticamente qué está pasando en mis procesos de negocio y donde, pues efectivamente, nos está confirmando que en un 45% de las veces los proveedores no nos están entregando en tiempo. Yo puedo clicar en cualquier cajita, por ejemplo, voy a clicar en esta, y donde, por ejemplo, voy a tener un benchmarking interno de ese dato y poder analizarlo pues, desde el punto de vista de tipo de documento, planta, tipo de material. En este caso, podemos seleccionar el proveedor y darnos cuenta qué proveedores de los que tenemos no nos están sirviendo en tiempo. Por ejemplo, el 100% de las veces tenemos este proveedor. Sin embargo, este proveedor, según vemos aquí, solamente nos afectan 6 purchase orders. Sin embargo, si cogemos el primero que tiene un retraso siempre de un 45%, aquí en la izquierda podemos ver que el número de ítems afectados son 2.500 y el número de ítems no afectados son 3.000. Como decía antes, lo podemos ver por valor monetario, donde pues, nos están dejando de servir material por 5,4 millones de euros. ¿Vale? Bueno, pues esto lo vamos a poder
o vamos a poder evaluar la problemática que tenemos en el proceso pues, mediante la exploración de estos blockers, ¿no? Por ejemplo, en la segunda etapa, donde estamos hablando de la creación de mercancías, resulta que los proveedores nos están enviando la mercancía de una forma parcial, en un 16% de las veces, donde vemos que incluso tenemos purchase orders donde ya se ha entregado la mercancía, pero por alguna razón no terminamos de cerrar esa purchase order, ¿no? O donde tenemos creación de la mercancía creada más tarde de la fecha que tenemos planificada. Adicionalmente a toda esta información, que como veis tenemos un código de color, blanco, rojo, amarillo, azul, dependiendo del grado de porcentaje de este blocker, ¿vale? Pues adicionalmente, para entender mejor un poquito qué está pasando, SAP nos ofrece además una serie de indicadores de rendimiento que están clasificados en una serie de categorías. En este caso vamos a clicar en el Automation Rate, en el ratio de automatización, donde, por ejemplo, podemos ver que tenemos la creación de las inbound deliveries, la creación de las entregas automatizadas solamente en un 31%. Y donde, por ejemplo, pues al igual que antes, ¿no? Pues puedo, por ejemplo, seleccionar el punto logístico y determinar qué grado de automatización tenemos en cada punto logístico. Pues en este caso tengo un 100%, en este caso un 83%, pero en este caso, por ejemplo, tengo un 0%. Entonces, es una muy buena forma de identificar cómo de automatizados tenemos los procesos dentro del ERP. Si seguimos hablando del ratio de automatización, hay ciertos indicadores de rendimiento que están marcados con un Industry Benchmark, ¿no? Donde si yo clico, por ejemplo, en la creación de documentos financieros, el sistema además me va a comparar contra empresas de vuestro mismo sector y os va a decir cómo de bien o menos bien lo estáis haciendo respecto a la competencia. En este caso, estamos en un 9%, estamos muy por debajo de la mediana de la industria, que es un 49%, y muy lejos del top 25 compañías, que están en un 66%. Adicionalmente a esto, como os decía, ¿no? Podemos seguir haciendo este benchmarking interno, seleccionando las diferentes categorías, atributos que tenemos, donde incluso podemos visualizar la información que se ve afectada y que nos podemos descargar en un documento Excel para hacer un posterior análisis si queremos, ¿vale? Continuando con la parte de compras, no vamos a cubrir la segunda parte que tiene que ver con el pago por temas de tiempo, pero en este ejercicio, en esta demo, parte de los proveedores que hemos identificado, los que sí que nos están entregando mercancía a tiempo, resulta que tenemos un problema a la hora de hacer los pagos. Esta información, tenemos un indicador de rendimiento, por ejemplo, que podríamos evaluar, ¿no? Y en este caso tiene que ver con la ejecución de los pagos, donde tenemos una serie de excepciones, ¿no? Una serie de problemas que vamos a poder explorar, que vamos a poder acotar, por ejemplo, utilizando las capacidades de filtrado de la propia herramienta, donde, por ejemplo, podemos ver por proveedor qué es lo que está ocurriendo, ¿no? En este caso, si yo selecciono la causa y selecciono el proveedor, podemos ver que no tenemos método de pago válido para pagar a estos dos proveedores en concreto. ¿Y dónde viene este problema? Pues este problema viene fundamentalmente del dato maestro del proveedor, que no lo tenemos bien configurado y donde no tenemos establecido un método de pago válido que nos permita automatizar el pago, ¿vale? Por tanto, a partir de aquí, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues el sistema, como os decía, nos va a dar una serie de recomendaciones. Si voy hacia la izquierda, puedo evaluar las recomendaciones que me hace el sistema. Recomendaciones típicamente de 3 categorías que tienen que ver con el dato maestro, dato transaccional o temas de automatización. Por ejemplo, si selecciono categoría dato maestro, podemos ver cómo efectivamente el sistema nos está proporcionando una recomendación de forma automática donde nos dice, oye, proporciona un método de pago válido para estas 1.200, 1.962 facturas porque no podemos hacer el pago al proveedor. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues el sistema te va a decir, oye, si te encuentras en un sistema 3.0, llama a la transacción FK02 y haz todas estas instrucciones, lleva a cabo todas estas instrucciones que te estamos aquí diciendo. Pero si estás en un sistema S4HANA, en este caso, vete a la transacción del Business Partner y configura lo que tengas que configurar para evitar que esto te suceda a futuro, ¿vale? Por tanto, pues a través de las recomendaciones podemos limpiar y corregir todas estas anomalías problemáticas que estamos teniendo. Y adicionalmente a esto, el sistema nos va a dar una serie también de recomendaciones de innovación que llamamos. Entonces, aquellos que estéis buscando pasar o moveros o transicionar del sistema ERP al sistema S4HANA,
Bueno, pues esto es una muy buena herramienta porque va a poner de manifiesto por cada uno de los flujos de procesos que, por ejemplo, en este caso, qué aplicaciones Fiori ya tenéis disponibles dentro del S4 que vais a poder desplegar, por ejemplo, pues para gestionar ciertas cosas en el módulo de compras. O donde va a poner de manifiesto qué capacidades existen dentro del S4 HANA que vais a poder evaluar y vais a poder decidir si lo queréis incluir dentro de ese movimiento al S4. O, por ejemplo, podemos evaluar qué escenarios, en este caso, del motor proactivo de HANA, podemos activar, qué tipos de notificaciones podemos activar, o incluso escenarios de inteligencia artificial y machine learning. Por ejemplo, pues este que veremos a continuación, ¿no? Oye, ¿cómo puedo llevar a cabo la predicción de la fecha de entrega de una mercancía por parte de un proveedor basándonos en el histórico de pedidos que hemos hecho a dicho proveedor? Bueno, pues este es un escenario que de una forma muy sencilla podréis activar dentro del S4 HANA, ¿vale? Y por último, la parte de Build Process Automation, el sistema te va a decir cómo vas a poder automatizar ciertos procesos. En este caso estamos hablando del tema de compras y nos dice, oye, si estás utilizando solicitudes de compra donde lo estás gestionando pues, habitualmente en un documento Excel, oye, que sepas que tenemos ya un bot ya preconstruido, listo para desplegar dentro de la plataforma tecnológica de SAP y que va a venir a automatizar este proceso de solicitud de purchase requisition de solicitudes de compra, ¿vale? Un bot que ya está preparado y listo para poder desplegar y listo para poder automatizar este proceso dentro del S4. Por último, y para concluir este módulo, que sepáis que bueno, se ha incorporado el Value Analysis, lo que denominamos el Value Analysis. Esto para mí es una de las potencias más grandes que tiene este sistema, ¿no? Este módulo, porque nos va a poner de manifiesto cuál es el potencial de mejora que tenéis basándonos en el análisis de vuestros datos. ¿Dónde? Para cada uno de estos value drivers, ¿no? Oye, quiero reducir el coste financiero. Para cada uno de los performance indicators que caen debajo de este value driver, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, que tenemos un potencial ahorro de 476.000 euros, ¿vale? En la creación de documentos financieros, donde lo que estamos viendo que tenemos solamente un 9% automatizado. De tal manera que si yo clico en este indicador de rendimiento, lo que yo puedo ver es, este indicador de rendimiento está automatizado en un 9,49, es decir, tiene una automatización muy, muy baja. Si yo defino un target, un objetivo de una automatización de un 40%, tengo en cuenta las 5.205 documentos que he creado en una semana, partiendo como referencia 48 semanas que tiene un año, teniendo en cuenta el ratio de automatización actual, un 9%, y teniendo en cuenta el tiempo que invierte la persona en crear de forma manual ese documento financiero y teniendo en cuenta la tarifa de esa persona, si yo aplico esta regla, al final esto se traduce en un ahorro estimado de 476.000 euros. Esto lo vamos a poder personalizar dando aquí al botón de Edit, donde, por ejemplo, oye, pues para mí no son 48 semanas, son más, son menos, la tarifa es esta, el tiempo que tarda la persona en crear ese documento financiero es otro, etcétera. Bueno, pues esto lo hacemos por cada uno de los indicadores de rendimiento que estamos midiendo. Pues en este caso, esta compañía tiene un potencial beneficio de 1 millón de euros, ¿vale? Basándonos en el sumatorio de todos estos value drivers que vemos a continuación, ¿vale? Bien, una vez que hemos analizado, ¿no? El ecosistema SAP, los procesos de negocio SAP, bueno, pues puede también interesarnos poder analizar el proceso de compras, porque cierta parte del proceso de compra lo estemos haciendo en un sistema externo y cierta parte lo estemos haciendo en SAP, o estemos haciendo, gestionando todo el proceso de compras en un sistema externo que nada tenga que ver con SAP. Para esto tenemos el segundo módulo, se llama Process Intelligence. Este módulo de Process Intelligence incluye capacidades de minería de procesos, que nos va a permitir analizar cualquier proceso independientemente de dónde se ejecute. Y a partir de aquí poder utilizar esas capacidades de minería para identificar cuál es la causa raíz de las anomalías y cuellos de botella que tenemos en un proceso de negocio.
donde, por ejemplo, podemos empezar midiendo o calculando ciertas métricas, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿cuál es la cantidad total de las purchase orders que tenemos? ¿Cuál es el promedio? ¿Cuáles son los días pendientes de pago? El on-time in full rate. ¿Cuál es el gasto que estamos teniendo a lo largo del tiempo? ¿Cuál es el gasto por proveedor en términos de porcentaje? La distribución del gasto, etcétera. Y donde podemos luego focalizarnos en analizar el proceso concretamente, donde, por ejemplo, para el periodo que vamos a analizar, tenemos 6.791 ejecuciones. Este proceso se ejecuta de 20 formas diferentes, donde el tiempo medio de ciclo son 50 días y donde tengo problemas de cumplimiento, ¿no? Pues hay algo que estamos haciendo que no cumple la normativa interna que hemos definido. A partir de aquí, bueno, pues podemos utilizar este tipo de controles gráficos que nos van a permitir interpretar la información. En este caso, el control gráfico se llama Process Discovery, que es el gráfico que normalmente solemos decir que este es el espagueti, ¿no?, de la ejecución del proceso de negocio, donde vamos a poder ver cómo realmente se está ejecutando dicho proceso, vamos a poder ver tiempos, vamos a poder ver ciclos, vamos a poder ver ping-pong entre tareas, dónde estamos gastando más tiempo, etcétera. Es decir, es un gráfico que nos va a permitir entender muy bien cómo se está ejecutando el proceso de negocio. Adicionalmente a esto, bueno, pues podemos seguir sacando ciertas métricas, ¿no?, en base a lo que nos interese ver dentro del análisis que estamos haciendo con este control, ¿vale? Y donde incluso podemos ver o hacer un análisis de variantes, ¿no? Como os decía, este proceso se ejecuta de 20 formas diferentes, pues puedo ver cuál es la ejecución de cada una de las variantes del proceso, ¿no? Pues, por ejemplo, la primera variante, bueno, viene por aquí, por este canal en azul. Puedo seleccionar una cuarta variante, por ejemplo, esta variante se estaría ejecutando por esta rama, etcétera. Es decir, con este análisis de variantes vamos a poder entender todavía mucho mejor qué estamos haciendo en cada una de las ejecuciones. Una vez bueno, pues, tenemos todo esto analizado, podemos incluso, ¿no?, focalizarnos en decir, oye, pues voy a analizar ahora las solicitudes de compra. De la misma manera que hemos visto antes, o me voy a focalizar en la propia purchase order, o donde, por ejemplo, me puedo focalizar en la recepción de mercancías, ¿no?, que son las 3 etapas que veíamos anteriormente, ¿no? E incluso crear este tipo de gráficas, ¿no?, muy interesantes, donde, por ejemplo, puedo identificar por código de compañía, por código de proveedor, puedo sacar las métricas que a mí me interesen y determinar, por ejemplo, oye, pues donde peor lo estoy haciendo es para este código de compañía y para este proveedor que me salen estas 3 líneas en rojo, ¿vale? Y esto os permite acotar el problema y empezar a hacer foco en esa parte concreto para determinar qué está allí ocurriendo, ¿vale? Una vez que empezamos a acotar el problema, podemos crear un segundo análisis, ¿no?, que el análisis nosotros le llamamos investigaciones. Entonces, una investigación más focalizada en un proceso concreto, ¿no?, como es lo que vamos a ver ahora, y donde, por ejemplo, podríamos llegar a hacer lo siguiente, ¿no?, que a mí me parece muy interesante, y es poder comparar el proceso de negocio, la ejecución del proceso de negocio, por ejemplo, en la izquierda, cuando lo estamos ejecutando de una forma totalmente correcta, por ejemplo, cuando tengo un retraso en una entrega por parte de un proveedor. Oye, ¿qué estamos haciendo diferente que esto me está implicando tener un retraso por parte de un proveedor o me está implicando pagar una factura tarde? ¿Vale? Entonces vamos a poder hacer esa comparación del mejor caso con el peor caso, ¿vale? Adicionalmente a esto, bueno, pues métricas de grado de automatización que podemos calcular, etcétera, y donde, pues como comentaba también Manuel antes, ¿no?, temas de compliance, ¿no?, donde yo puedo ver en este tipo de gráficos, puedo representar, ¿no?, en blanco cuál es el modelo del proceso de negocio teórico, ¿vale? Son las cajitas en blanco, y la ejecución real son las cajitas en azul. De tal manera que yo, por cada una de las variantes, puedo ver cómo el proceso se está ejecutando. Donde, oye, pues ahora selecciono la variante 2, pues este camino viene por aquí. Oye, pues ya estoy detectando un tema de compliance. ¿Por qué? Porque estoy saltando de una solicitud de compras, ¿vale?, a la liberación de la orden de compras sin haber pasado por el paso de aprobación. Oye, pues esto es un claro problema de compliance. No estoy supeditando esta purchase order a un nivel de aprobación, sino directamente la estoy liberando. Oye, ¿por qué? ¿Vale? Bueno, pues este tipo de controles va a poner de manifiesto que están pasando este tipo de cosas, ¿no? Y ya por concluir, ¿vale?, con la parte del Process Intelligence, bueno, que sepáis que
con el análisis de variantes, lo que vamos a poder definir o lo que nos va a ayudar es a armonizar el proceso de negocio, a simplificarle, a estandarizarle, donde voy a seleccionar aquellas ramas del proceso de negocio que para mí es el core de cómo debería de ejecutarse el proceso de negocio. Un proceso de negocio no debería de ejecutarse de más de 3, 4, 5 formas diferentes. Aquí tengo 20, hay veces que tengo 80, 90 ramas. Y a partir de aquí generar, con este botoncito que veis, de forma automática, el modelo del proceso de negocio a nivel BPMN. De tal manera que a partir del análisis de vuestros datos, somos capaces de crear el documento, la documentación del proceso de negocio, el cómo este proceso de negocio ha sido concebido. Donde, pues ahora, como decía antes, ¿no? Estamos en otro módulo diferente, ¿vale? Como veis, módulos totalmente integrados entre sí, y a partir de aquí, pues puedo empezar a definir cuál quiero que sea mi proceso to be. Esto es una herramienta de modelado de BPMN, véase como los que conozcáis ARIS, Visio, etcétera, donde pues a partir de aquí podemos empezar a definir ese proceso to be, donde pues por ejemplo puedo añadir aquí una tarea, ¿vale? Como veis es bastante sencillo el hacer un modelado de un proceso de negocio, ¿vale? Adicionalmente a esto, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, como habéis visto, hemos visto dos módulos, ¿no? Process Insights, solución plug and play, no hace falta proyecto. Process Intelligence, que podemos integrar con cualquier tipo de sistema, donde vamos a hacer análisis del proceso de negocio y donde quizá esto no es tan rápido, ¿no? Es decir, partimos de 95 flujos en el ERP, llevar a cabo el análisis de, en este caso, un proceso de compras, pues esto implica un pequeño proyecto, ¿vale? Entonces SAP dice, jolín, pues si con Process Insights estamos diciendo que tengo un plug and play, que me traigo los datos del ERP, que los analizo automáticamente. Oye, ¿por qué no ese mismo dataset lo vuelco dentro de Process Intelligence y monto una analítica para los diferentes flujos de procesos que tenemos en el ERP? Y esto me va a evitar tener que llevar a cabo proyectos de minería de procesos y tenerlo todo de una vez con un mecanismo bastante automatizado. Esto no sé si, bueno, lo habéis escuchado por ahí, es lo que SAP denomina, o en SAP Signavio denominamos el enfoque Plug and Gain, que es lo que os voy a contar precisamente ahora. Donde una vez conectamos Process Insights con Process Intelligence, ¿vale? Que esto se puede hacer de forma automática, a partir de aquí el sistema nos va a dar lo que llamamos el Process House, es una cajita por cada uno de los procesos de negocio que tenemos y donde nos está calculando ya una métrica, que es el Best Run Score, en este caso un 63%. ¿Qué quiere decir esta métrica? Pues esta métrica lo que quiere decir es cómo a ojos de SAP, ¿no? A ojos de la recomendación de SAP, cómo de desviados o no estáis respecto a lo que SAP recomienda. En este caso, los procesos de finanzas o sus procesos de finanzas tienen un Best Run Score de un 63%, con lo cual aquí tenemos todavía un margen de mejora. Si clicamos, por ejemplo, en la parte de finanzas, ¿vale? Vamos a ver los diferentes procesos que tenemos o flujos que tenemos dentro de Process Insights que veíamos antes. Donde, por ejemplo, pues yo lo que puedo hacer es, si volvemos a focalizar en la parte de compras, puedo focalizarme en la parte, en este caso, del pago, ¿no? En el pago a proveedores, donde lo primero que voy a hacer es evaluar este flujo de proceso. ¿Cómo es el flujo de proceso de un pago a un proveedor? Bueno, pues SAP te da la documentación de este flujo. Y te lo da de esta manera. Este flujo de proceso se ejecuta de izquierda a derecha, tiene diferentes posibilidades de ejecución, ¿no? Me puedo ir por la cajita de arriba, por esta caja de en medio, hasta que llego a la caja de la derecha. Y si veis, hay un código de color en verde y en rojo. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa es, en tanto en cuanto vuestra ejecución real del proceso de negocio toque todas las cajitas que hay en verde, o toque las cajas en verde, no todas, sino las cajas, es decir, si estamos aquí en esta etapa, puedo tocar esta o esta otra, ¿vale? En tanto en cuanto toquemos las cajas en verde, podemos decir que el Best Run Score es de un 100%, si no será de otro porcentaje. ¿Esto por qué es? Porque SAP considera, por ejemplo, en la creación de las facturas, que la mejor forma es de hacerlo de forma automatizada. Por ejemplo, oye, yo puedo crear una factura pues, a través de una interfaz, ¿no? Publico una API y automatizo esa creación de una factura mediante pues, el intercambio de un IDO. Pero si lo hago de una forma manual, la creación de una forma manual, esa factura, pues para ojos de SAP, oye, esto no es todo lo eficiente posible y aquí hay un margen de mejora, ¿vale? Entonces, esto sería el documento que SAP os
proporciona para que veáis cómo es el proceso de negocio que se está ejecutando en el ERP y además lo acompaña con el análisis de vuestra ejecución real del proceso de negocio, que es lo que vamos a ver ahora en este momento, ¿no? A partir de aquí, como veis, y de forma totalmente automatizada, no hace falta invertir en un proyecto de minería de procesos, ¿vale? Automáticamente tenemos el espagueti del proceso, donde tenemos el Best Run Score calculado, en este caso está bastante bien. ¿Por qué? Porque la ejecución real del proceso está tocando todas estas cajitas que vemos aquí escritas arriba, que se corresponden con las cajitas en verde que hemos visto antes, ¿vale? Con lo cual, bueno, pues la ejecución de este proceso, pues la verdad que no está nada mal. Adicionalmente a esto, el sistema también nos da todo el análisis de variantes, ¿vale? Como veíamos antes, podemos ver, identificar las variantes que tiene este proceso de negocio, ¿vale? De tal manera que vemos que hay 20 variantes y podemos identificar esos casos de no compliance, casos, bueno, porque nos estemos saltando algún paso, por ejemplo, ¿vale? Incluso, bueno, pues por cada una de las variantes, ¿no? Que sería cada una de estas filas, coger las métricas que nos interesen y pues hacer este tipo de tablas, ¿no? Que van a aflorar donde tenemos los problemas, ¿vale? Y ya por terminar y concluir con esta parte, ¿vale? Vámonos a... Perdonadme, me bajo un poquito. Aquí nos vamos a esta gráfica, ¿no? Donde, pues como antes, ¿no? Seleccionamos las diferentes variantes del proceso, lo que nosotros denominamos cuál es el core de nuestro proceso de negocio y de la misma manera que antes, si damos a este botoncito, generamos ese diagrama del modelo del proceso, ¿vale? Entonces, bueno, pues estamos ahora mismo que hemos generado a partir de los datos el modelo del proceso de negocio que está corriendo en vuestro ERP, ¿vale? Y ahora, bueno, pues la siguiente etapa sería, oye, ¿cuál es la recomendación de SAP? ¿Qué SAP me está recomendando para este proceso concreto de compras? Bueno, pues SAP lo que os va a dar es, os va a recomendar, os va a proporcionar un repositorio de Best Practice, tanto por industria como por solución. En este caso tenemos Best Practice del S4HANA y donde lo que vamos a poder querer hacer es lo siguiente, y es cargar a la izquierda la Best Practice de SAP, cargar a la derecha, o mejor dicho, cargar a la izquierda la ejecución real de vuestro proceso de negocio que acabamos de generar, como hemos visto, a la derecha la Best Practice de SAP y hacer un análisis de gaps. Oye, ¿qué trae la Best Practice respecto a mi ejecución actual? Y esto me va a ayudar a identificar si me quiero alinear a la Best Practice a un 100% o no. También este mecanismo es muy útil. Por ejemplo, queremos definir un template global donde tenemos en diferentes subsidiarias, diferentes países, diferentes fábricas, donde cada uno de los procesos son diferentes. Podemos definir un template global y de esta manera poder comparar cómo es la ejecución de las diferentes subsidiarias que podamos tener y nos va a ayudar a confeccionar ese template global donde posteriormente haremos los rollout a cada una de las plantas. Una vez que, bueno, que tenemos claro, ¿no? Si nos queremos alinear a la Best Practice o no, bueno, vamos a definir el modelo to be. Y una vez que tengamos el modelo to be, antes de ponernos con su construcción, con su despliegue, hay una etapa anterior, que es la etapa de simulación. Vamos a simular cómo este proceso se comportaría en un entorno de producción. Entonces, os voy a poner un ejemplo. Tenemos el proceso de compras, donde hemos dicho, bueno, habíamos visto antes, ¿no? Con Process Insights, que nos está recomendando un bot para la creación de solicitudes de compra. En este caso es lo que vamos a incluir en este proceso de negocio. Vamos a incluir también esta cajita en azul, que tiene que ver con la predicción de la fecha de entrega por parte de un proveedor. En base a este flujo del proceso voy a poder simular el ASIS, que quiere decir que no voy a tener en cuenta la ejecución del bot y la cajita en azul, y el to be donde sí que lo voy a tener en cuenta. De tal manera que yo puedo definir escenarios y definir costes por tarea, duraciones por tarea, frecuencia de ejecución de cada una de estas aspas que veis aquí, que llamamos gateways, o vamos a poder definir recursos a trabajar en cada una de las tareas o en cada una de los lanes, ¿no? de este modelo del proceso de negocio. Y en base a esta parametrización, yo puedo simular cómo este proceso se comportaría. Donde, por ejemplo, si yo simulo el ASIS, puedo ver cuál será el coste de ejecución interno, el coste de gestión de este proceso, el tiempo total de ciclo, el uso de recursos que voy a tener, y el sistema me va a decir que voy a tener aquí un cuello de botella, donde, bueno, pues con estas
con estas bolitas que hay en azul, bueno, pues tengo aquí un claro cuello de botella en este área, ¿no? Que voy a poder descargarme en etcétera, y verlo de forma más detallada. Si yo ahora selecciono el target, el to be, el proceso to be, que sí que va a tener en consideración la ejecución de este bot y la ejecución de esta cajita que hay en azul, ¿vale? Si yo ahora ejecuto el escenario, ahora veo que con este nuevo cambio que he hecho en el proceso de negocio, mi coste va a decrementar, el tiempo de ciclo también, la asignación de recursos también, y no voy a tener ningún tipo de cuello de botella. Con lo cual, esta es una forma de cerciorarme de que efectivamente este proceso va a funcionar en producción y me va a ayudar a hacer ese business case. Y una vez que me cercioro de que esto va a ir bien, pues el siguiente paso es implementar el proceso de negocio, desplegarlo en el entorno de producción, ¿vale? Y luego viene una siguiente fase, ¿no? Que es la fase donde vamos a monitorizar de forma continua cuál es la ejecución del proceso de negocio. Esto lo vamos a hacer o lo podemos hacer también a través del diagrama del proceso que veis aquí, donde puedo poner o superponer diferentes métricas que me vienen de la parte de minería, donde además, una vez que suelto o libero nuevas funcionalidades dentro del entorno de producción, lo que puedo es habilitar a los usuarios de negocio a, por ejemplo, seleccionar una cajita, ¿no? Y ver, por ejemplo, cuál es el tutorial, ¿no? Qué es lo que el usuario de negocio tiene que hacer en esta caja concreto. Pues en este caso, gracias a la integración que tenemos con Enable Now, que es nuestra plataforma de training, pues estamos ahora en un sistema S4 HANA, el usuario recibe una notificación, a partir de aquí monitorizamos la purchase order, seleccionamos una purchase order y podemos ejecutar el escenario de predicción que hemos desplegado y que Process Insights también nos recomendó al principio, ¿vale? Y ya por terminar y darle paso a Pedro, porque nos hemos comido el tiempo, una vez que tenemos esto, la última fase sería la fase de monitorización, monitorizar continuamente el proceso de negocio para identificar anomalías de forma automática, donde con Process Insights podemos hacer esto mismo, donde vamos a recibir recomendaciones de forma continua para ir mejorando los procesos de negocio que estemos ejecutando en el ERP. Con Process Intelligence podemos montar este tipo de dashboards donde, pues igual, ante alguna anomalía detectada, por ejemplo, puedo ejecutar pues automáticamente un bot que tengamos preparado, ¿vale? Y finalmente, bueno, pues acabo con un dashboard, ¿no? Por cada uno de los procesos de negocio donde estamos midiendo diferentes métricas y esto nos va a permitir darnos cuenta de si no lo estamos haciendo bien en cierto área en concreto, ¿vale? Pedro, te cedo la palabra, me he comido un poquito de tiempo, lo siento. Y bueno, pues esto sería un poco la demo que tenemos preparada para hoy. Gracias, Óscar. Gracias, Óscar. Vale, pues yo voy a compartir la pantalla, ¿vale? Una vez que Óscar nos ha contado o nos ha puesto encima de la mesa cómo realmente con Signavio, con los diferentes módulos de Signavio podemos objetivizar la información de lo que está pasando realmente en nuestro sistema, que lo que hace es poder tener una visualización correcta y concreta de lo que tenemos y las recomendaciones que el producto nos aporta. Yo voy a hablar simplemente de, una vez que tenemos claro que tenemos una serie de circunstancias que tenemos que mejorar, cómo llevar a cabo un proyecto, es decir, cómo ponemos en marcha una solución de este tipo para un cliente específico. Aquí simplemente lo que hemos intentado transformar o transmitir es que realmente nosotros visualizamos tres tipos de proyecto. En el primero es el que llamamos Analysis y Discovery. Es cuando un cliente tiene una necesidad concreta de un proyecto que no es eficiente o de una reducción de costes en un proyecto, en un proceso que no es eficiente. Entonces, simplemente utilizando el Process Insight para tener unas recomendaciones o el Process Intelligence para, a través de la minería de procesos, llegar a la realidad de por qué me está pasando esto, encontrar la causa raíz para poder aplicar las soluciones, sería obtener en muy corto plazo un valor que realmente está orientado a la parte de coste y eficiencia. Por lo tanto, puede ser un proyecto muy corto en el tiempo, con un valor muy alto, concretando, centrándonos en uno, dos o n procesos pocos que realmente estemos pensando que tenemos un problema sobre ellos y queremos mejorarlo. Otro tipo de proyecto es cuando queremos utilizar el proceso como
el canal de comunicación entre lo que son los sistemas informáticos y lo que son los empleados. Es decir, aquí estamos hablando de una cultura corporativa, estamos hablando de una definición de un proceso, de una ejecución de un proceso, de una verificación desde un punto de vista de governance del proceso y desde un punto de vista de owner del proceso, y asegurar que los procesos son estándares y que los procesos se están cumpliendo con una normativa, y que de esas 20 variantes que Óscar comentaba en un punto determinado, cuando hay una libertad de uso, podamos llegar a las 3 o 4 variantes que son las realmente más eficientes y que son las que desde un punto de vista de empresa consideramos que es nuestro camino óptimo. Por lo tanto, este segundo tipo de proyecto es un proyecto que toca el fondo de la organización, toca la forma de hacer las cosas, toca el governance, toca las auditorías, toca todo lo que conforma un proceso y lo que hay alrededor de él. Por supuesto, estos procesos son procesos a largo plazo, estos proyectos son proyectos a largo plazo y no son proyectos que se aborden como un todo o un nada. Es decir, yo puedo empezar analizando a través del Process Manager, haciendo una ingeniería de procesos, visualizando cuál es el proceso que actualmente estoy trabajando sobre mi plataforma, y sobre ese proceso utilizar la técnica del to-be para decidir cuál es el que quiero ejecutar utilizando las recomendaciones del benchmarking que SAP nos da. Por lo tanto, podemos quedarnos en la parte de proceso para encontrar una best practice sobre lo que quiero ejecutar, pero no solamente eso. Luego puedo pasar y decir, no solamente quiero la parte de modelado de procesos, sino que lo que quiero es la excelencia operacional. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tengo definido como el to be lo pongo en marcha y verifico y compruebo y ayudo a que esto que estoy poniendo en marcha realmente es lo que se ejecuta en la organización. Y con esto tendríamos este grupo de proyectos que estaríamos hablando de excelencia operacional. Y luego, queramos o no queramos, pues tenemos todo lo que son las migraciones a HANA dentro de lo que es nuestro negocio. ¿Cómo nos puede ayudar en esta migración? Pues yo creo que lo habéis visto claramente con la explicación de Óscar. Si tenemos una herramienta que es capaz de, con un plug and play, entrar en el sistema actual, ver cómo estamos ejecutando cada uno de los procesos y darnos recomendaciones desde un punto de vista de posibilidades de automatización, desde posibilidades de cuellos de botella, de gaps, etcétera, etcétera, todo esto lo podemos utilizar para la mejora de ese proceso a la hora de llevar a cabo toda la parte de migración a HANA. Por lo tanto, lo que nos da es una facilidad, una rapidez y realmente de una manera objetiva decidir dónde tenemos que estar tocando aquello que es recomendado por parte de SAP. Por lo tanto, nosotros, desde un punto de vista de consultores, lo que hacemos es ver cuál es la necesidad de un cliente específico y decidir cómo entramos con este cliente y visualizar qué es lo que se puede obtener. Normalmente, cuando entramos, lo hacemos desde el punto 1, es decir, todos vosotros lo que primero que necesitáis saber es todo esto que os estamos contando, la realidad práctica, cómo se lleva a cabo. Entonces, siempre es un primer proyecto, visualizando o con el Process Insight la visión global en cuanto a recomendaciones, o con un Process Intelligent intentar obtener de un proceso concreto unas eficiencias determinadas. A partir de ahí os haréis con el valor que esta herramienta puede ofrecer, y es cuando realmente se decide si pasamos a proyectos de excelencia operacional o no. A ver, en principio, más o menos esto es lo que quería contar, lo he reducido todo a un slide. A partir de ahora vienen todo lo que está relacionado con casos de éxito, ¿vale? Pero como os vamos a pasar el PowerPoint, pues lo visualizaréis en la presentación, ¿vale? Y con esto lo que me gustaría pasar es, esto es lo que veréis en la presentación cuando lo recibáis, que son diferentes casos de éxito, y me gustaría pasar ya a toda la parte de Q&A, ¿vale? Si tenéis algún tipo de pregunta, etcétera, etcétera, que podemos contestar. Nos hemos pasado 3 minutos y me gustaría dar respuesta a aquellas cosas que consideréis, y si no, pues cualquier cosa que tengamos la responderemos en diferido. Os paso la palabra a todas las personas que están conectadas. Gracias. Gracias, Pedro. Pedro, ¿puedes dejar de compartir pantalla? Sí, claro, por supuesto. Bueno, Mireia, si tenemos alguna pregunta, no sé si nos la puedes pasar. Creo que en el chat de QR no tenemos ahora mismo nada. Muchas gracias, chicos, por la presentación. No tenemos ninguna pregunta de momento, pero me gustaría si podéis compartir pantalla con el QR por si alguien está interesado en recibir más información, Claro, que nos sí. pueda
rellenar el formulario y de esta manera le contactaremos tanto por si quiere teléfono o una reunión. Entonces, bueno, estamos encantados de que hayáis podido asistir al webinar y de cara a futuro hemos pensado en realizar más webinars relacionados con procesos. Esperamos que nos sigáis en LinkedIn y así podréis estar al día. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Mireia. Gracias, Mireia. Vale, aquí está el QR, como he dicho, por si queréis contactarnos. Y bueno, cuando lo rellenéis nosotros recibimos vuestra información y nos pondremos también en contacto con vosotros. Muy bien. Bueno, pues lo voy a dejar Gracias. aquí de fondo y pues si os parece nos vamos despidiendo. Lo que sí quería añadir sencillamente para los que aún seguís por aquí es que en el PowerPoint que os pasaremos está bastante detallada la información y con cualquiera de los puntos en los que queráis profundizar de manera desinteresada no tengáis problema en preguntarnos y podemos hacer una reunión o lo que consideréis y comentarlo un poco más, ¿vale? Gracias a todos, a todas. Gracias. Gracias, hasta luego, adiós. Gracias, Óscar. Que tengas buen Hasta día. luego, chao.